La vida termina como el resplandor de un fil, una chispa en la pantalla. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Da Cibao, semanario cultural y literario. Bienvenidos a este espacio de encuentro cultural cuya pretensión fundamentalmente es abrir esas nuevas vías de interactuación entre lo que es la pantalla, el público y estos que os hablan. Empezamos con una frase del escritor norteamericano Ray Bradbury, un escritor que ha fallecido recientemente, el 5 de junio del 2012. Hoy vamos a iniciar nuestra travesía encendida centrándonos en una asociación cultural y literaria, Asociación Proyecto Fahrenheit 451, Las Personas Libro de Sevilla, una honra a la memoria del escritor norteamericano que da título a esta asociación, cuya pretensión fundamental es el fomento de la lectura. Levantamos anclas y hacemos que nuestro barco vuelva a navegar. El barco de Da Cibao, semanario cultural y literario. No se vayan, venimos enseguida. Yo soy la rima número 11 de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia de goces mi alma está llena. ¿Es a mí a quien buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, vano fantasma de niebla y de luz. Yo soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. Oh, ven, ven tú. Pues con esta narración de Irene, Persona Libro, empezamos hoy nuestra charla coloquio, porque tenemos aquí pues a 4 miembros de las Personas Libro. Y resulta que Pedro Luis Ibáñez Lérida y Esperanza García Guerrero son personas libro, así que pues yo soy la que voy a moderar hoy esta charla coloquio. Buenas tardes. Pues buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos los televidentes. Pues para empezar, saber cómo surgió y cuándo surgió la idea del proyecto Fahrenheit 451 Personas Libro. Pues bien, el proyecto se inició en el año 2006. Es una idea de Antonio Rodríguez Menéndez, director, profesor de teatro, y entonces esta idea se la propuso al Pacto Andaluz por el Libro. Vio muy interesante esta forma de fomentar la lectura y lo trajo aquí a toda Andalucía para conmemorar el Día de la Lectura. Fue en el 2006, a raíz de ahí nosotros iniciamos una serie de actividades y luego cada vez el grupo se fue aumentando y en el 2008 nos formamos en asociación, que somos ahora la Asociación Proyecto Fahrenheit 451 Las Personas Libro de Sevilla. Como que no solamente este proyecto ha llegado aquí a Sevilla, porque estoy hablando, pero yo me estoy centrando a la que pertenecemos nosotros. Esta asociación también existe en otras muchas ciudades de Andalucía, se ha internacionalizado, está en Italia, también hay Personas Libro en Italia, en Argentina, en México. ¿Qué más países, Pedro, que me dejo atrás, seguro? Que tú lo sabes también que... Bueno, yo creo, Esperanza, que quizás es internacional porque cualquiera puede ser persona libro. Hombre, claro. Cualquier persona que memorice un texto y tenga como fin fundamental hacer que nuestra mirada respire en el otro, ¿no? Que es uno de los principios básicos y fundamentales del proyecto Fahrenheit 451. Es la palabra vinculada con la otra persona. Hacer oferente de esa palabra, dignificarla, enaltecerla y ser llave de esos textos que a otros les posibiliten conocer esos otros mundos a través de esos libros que nosotros en breves fragmentos personificamos. Lo memorizamos. También siempre me gusta explicar
la idea del proyecto. Como la mayoría de las personas que nos están viendo sabrán, el libro Fahrenheit 451, escrito por Ray Bradbury, refleja una sociedad donde los libros están prohibidos. En esta sociedad ficticia, los bomberos no tienen la labor de apagar los fuegos, sino provocarlos quemando todos los ejemplares. Sin embargo, hay un grupo de ciudadanos y ciudadanas que son conscientes de la importancia del texto escrito y se memorizan el contenido de esas obras y se las van trasladando unos a otros a través de la palabra. En la actualidad no existe esa inquisición hacia los libros, pero sí vemos como el mundo audiovisual cada vez va trasladando y dejando en un segundo plano al mundo escrito. Entonces, las personas libros de ahora lo que pretendemos es hacer constancia de la importancia de ese texto escrito. Nosotros memorizamos un fragmento del libro que hubiésemos salvado de las llamas. Lo guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón y lo narramos con sencillez a quien nos quiera oír. Lo narramos a través, como ha dicho Pedro, de la palabra vinculada, a través de la mirada, dirigiendo nuestra mirada y nuestra voz. Hemos narrado en muchísimos sitios que Paquita seguro que se acuerda de ellos, porque Paquita desde los inicios está en la asociación. Sí, nosotros nos enteramos en el 2006. En el 2006 se enteró José Luis a través de la radio. Y entonces él ya se había empezado a memorizar el primer capítulo del Quijote. Yo que lo vi, pues digo, pues algo me tengo yo que también que aprender. Entonces empecé yo con la pastora Marcela, el discurso de la pastora Marcela. También anteriormente, hacía ya años que, bueno, a mí me gusta la idea eso de los poemas y eso, y entonces empecé a memorizar la primera parte del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, Nada te turbe. Bueno. Y os enterasteis por la radio, ¿no? El día es el del 2006. Nos enteramos por la radio y entonces pues ya llamó por teléfono y nos presentamos en la plaza allí. Santa María la Blanca. Ahí va, eso sí. Allí José Luis narró el capítulo del primer capítulo y yo narré también lo de la pastora Marcela. Fue la primera vez. Claro, parece que simboliza... Bueno, luego nos decís que en los paraguas que simbolizan las llamas, ¿no? El fuego que se quiere evitar, ¿no? Hombre, pero sí. Que el libro parece que simboliza como el libro como un medio de conocimiento, la conservación y el testimonio del conocimiento y de la cultura de la humanidad, ¿no? Hombre, y también las narraciones, pues ese intento de conservar, guardar y mantener para un futuro nuestro legado cultural, ¿no? Claro, es que eso es imprescindible, ya sea el libro como lo conocemos, el libro escrito, como el libro electrónico, que está ahora más en boga. Y están los audiolibros también. Los audiolibros, que eso es para la gente ciega, por ejemplo. Bueno, le viene estupendamente. Viene de maravilla, eso viene de maravilla. Y bueno, ¿y cómo se ha extendido a otras? Porque también se ha extendido por Andalucía y por España, ¿no? Y incluso a los países iberoamericanos que me habéis comentado. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha extendido? ¿Estáis conectados con eso? Pues mira, sí, con Italia estamos conectados. A través de Facebook sí estamos conectados con Italia. Luego en Perú, que también hay un grupo de personas libros. El año pasado, el anterior, hicieron un encuentro a través del ordenador, las nuevas tecnologías. Personas libros de Huelva narraron y personas libros de Lima, de Perú. Y se ha extendido pues gracias a los talleres que daba Antonio Rodríguez Menéndez, que yo creo que Irene no, porque es más nuevecita, no lo ha llegado a conocer, pero tú Pedro, así sí conociste al grupo, ¿no? Sí, yo estuve en el primer curso que dieron, precisamente en la Biblioteca Pública Infantalena, y bueno, vine efectivamente a Antonio Rodríguez Menéndez, y estableció los principios básicos y fundamentales de lo que son las personas libros, como un proyecto fundamentalmente de dimensionar el aspecto literario, pero fundamentalmente dentro de ese aspecto el más humano. Por eso hago especial hincapié en el ideario de la mirada que respira, en hacer que tú participes del otro. Como una manera de transmitir, no solamente es me memorizo el texto, sino transmito claro, lo que es ofrecer la palabra. Entonces, para mí, fundamentalmente, considero que en ese ofrecimiento
hay también un depósito de ti mismo hacia el otro. Y aparte de ese aspecto más, llamémoslo así, filosófico, hay también un aspecto más coyuntural, que es que tú le das a esa persona una especie de llave, porque con el texto que tú transmites, le dejas ese texto para que él busque en ese texto, le dejas esa llave para que abra ese libro y se interese por él mismo. Al fin y al cabo claro, tiene una doble dificultad, porque no es solamente la memoria, memorizar, y es el legado cultural que tú ofreces, o es la emoción, o es la literatura, o es la cultura que tú ofreces, sino que tiene también su parte de significación y de actor, ¿no? Sí, De compartir es que un texto que a ti te llega, a compartirlo con la otra persona. Es claro, más, que el eso compartir también, algo, sí. al emocionarte tú, esa emoción se la transmite. Cuando fácilmente, a ti llega un texto te llega mucho, incluso de manera y tú natural, se lo narras, ¿no?, de forma natural, llegas a la otra persona. No necesitas actuar ni vocalizar como actores, porque aquí todos, ninguno es la actor, declamación, exactamente, ¿no? Ni declamar, solamente compartir ese texto que a ti te gusta con la otra persona con sencillez, es lo único. Pero hacéis ensayos, ¿no? Las personas libros se reúnen para hacer ensayos cuando tenéis... porque otra cuestión, una pregunta que os quería hacer es cuáles son las actividades de las personas libros. ¿Qué hacen las personas libros? Pues sobre todo narrar. Nosotros lo que hacemos es narrar en distintos lugares donde nos llaman. Entonces por eso hemos estado en bibliotecas. En 2 ocasiones hemos estado en la cárcel. Una fue en el puerto de Santa María y otra aquí en la cárcel de Sevilla. En residencias de ancianos, en el albergue municipal, a pie de calle, que es como nacimos y como nos gustan más. ¿Dónde nos conociste tú, Irene, que tú has participado con nosotros? Yo, bueno, os he seguido la pista, supongo, por internet, etcétera. Yo os conocí en la biblioteca Infanta Elena. Y allí participaste con nosotros. Y allí participé por primera vez, me enteré de cómo iba. Yo no sabía para nada que había que aprenderse un texto o nada, solamente me dijeron un recital. Y claro, siempre me ha gustado la poesía y me pasé. Y cuando descubrí lo bonito que era esta iniciativa y cómo un proyecto tan original y desde luego tan cercano a la literatura, etcétera, pues ahí fue cuando me empecé a interesar y cuando realmente... Es que luego en esos lugares donde narramos es donde nos conocen personas como Irene y otras muchas y se unen al grupo porque les gusta nuestra idea. Además hay una cosa también que quiero significar, que es el carácter heterogéneo del colectivo. Como vemos, somos de diferentes generaciones. Lo que nos une es el amor a los libros, pero también yo pienso, y no lo digo como una cuestión más allá de lo que puedan entenderse mis palabras, es amor al otro. O sea, cuando tú compartes con el otro ese texto, lo que hace es precisamente en ese ofrecimiento vincularte a ese otro a través de ese amor que tú sientes hacia los libros y que tú quieres trasladar a ese otro, para que él lo haga suyo. Entonces creo que hay también esa doble dimensión más allá de lo que establece el propio texto, que es el otro, hacia donde va ese texto que tú transmites, ¿no? Entonces, como vemos, somos de diferentes generaciones, pero creo que eso hace precisamente más rico... el mismo amor a la claro, literatura, ¿no? La riqueza está precisamente en la esa... misma decisión de querer transmitirla Hay y una hacerla persona, llegar a la gente. Hay una persona de libro manera oral. Que tiene 90 y tantos años, ¿no, Paquita? Sí, que tú la de dos conoces, ¿qué edad hermanas, tiene? Pepita. 92. 92, y pues alguna vez la ha traído la hija y viene a narrar con Sí, nosotros. ha estado ya por lo menos en 2 ocasiones. Exactamente, sí. En la Feria del Libro y en la Plaza España, ¿no? Sí, Plaza España también estuvo Pepita. Que hay distintas edades, hay una gran diversidad de edades, Sí, ¿verdad? y desde niños pequeñitos en las que también personas les libros, gustan. yo también he visto, es verdad, he visto a niños pequeños narrando los textos, sí. Pues no sé si nos dará tiempo de que tú narres un pequeño... tu fragmento, ¿no? Bueno, pues yo voy a compartir el inicio de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construida a orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban sobre un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era entonces tan reciente que muchas cosas carecían de nombre
y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Precioso el texto de Gabriel García Márquez y bueno, pasamos ahora a pausa y luego volvemos y continuamos con las personas libro. Volvemos de nuevo con las personas libro, pero antes vamos a dar paso a una serie de pinturas de Giacomo Balla, que es un futurista italiano. Yo soy un capítulo de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. La perra parida. La perra de que te hablo, Platero, es la de Lobato, el tirador. Aquella dorada y blanca como un poniente anubarrado de mayo. Tú la conoces bien, porque la hemos encontrado muchas veces por el camino de los llanos. ¿Te acuerdas? Parió 4 perritos. Y Salud, la lechera, se los llevó a su choza de las madres, porque se le estaba muriendo un niño, y don Luis, el médico, le había dicho que le diera caldo de perritos. Tú sabes bien lo que hay, de la casa de Lobato al puente de las madres, por la pasada de las tablas. Platero, dicen que la perra anduvo como loca todo aquel día, entrando, saliendo, asomándose por los caminos, encaramándose a los vallados, oliendo a la gente. Todavía al atardecer la vieron junto a la casilla del celador, en los hornos, aullando tristemente sobre unos sacos de carbón contra el ocaso. Tú sabes bien lo que hay, de la calle de en medio a la pasada de las tablas. 4 veces fue y vino la perra durante la noche, y en cada una se trajo a un perrito en su boca. Y al amanecer, cuando Lobato abrió la puerta, estaba la perra en el umbral, con todos sus perritos agarrados, en torpe temblor, a sus tetillas rosadas y llenas. Precioso el texto de ¿verdad? Platero y yo, su prosa poética, enternecedor, y lo bien que lo hace Paquita. Bueno, las personas libros tienen una maestría transmitiendo sus textos que es admirable. Pues continuamos nosotros entonces con nuestra tertulia, que si ellos pertenecen a las personas libros de Sevilla. Si alguien quiere pertenecer a vuestra asociación, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pues nada, ponerse en contacto con nosotros y teclea en Google. Las personas... es que es así, en Google ya se encuentra todo. Pero vamos, tenemos un blog, laspersonaslibrosdesevilla.blogspot. Y allí pues nos mandan, encontrarán como el correo de cómo ponerse en contacto. Y nada, memorizarse un fragmento de su libro preferido, compartirlo, asistir a las reuniones que hacemos. ¿Qué más, Pedro? Bueno, fundamentalmente decir el carácter completamente gratuito y altruista de nuestra asociación, que no existe ningún vínculo o compromiso económico por parte de los miembros, solo el compromiso cultural de hacer factible y plausible el hecho de que el texto esté vivo. Entonces, para el que esté vivo lo tenemos que personificar, entonces solo pedimos que esos textos se personifiquen. Y además, yo quiero hacer hincapié en que no hacen falta que sean textos realmente extensos, simplemente hace falta reivindicar un pequeño fragmento, un pequeño poema, un pequeño verso. Una frase. No, a mí me gusta decir que la cuota que se exige para ser persona libro es compartir con el resto de las personas 1 o 2 textos al año. Claro. Con esa cuota es suficiente.
Y ya puedes... Bueno, Ana, antes se nos olvidó comentar que los espectadores estarán pendientes Los de que paraguas, tenemos ¿no? aquí dos paraguas Paraguas, que nos sí. están custodiando. Que da mala suerte. Y estamos Y los pañuelos naranjas con las también, palminas, con los tenemos. pañuelos naranjas. Pero tiene su porqué, y es que simbolizan el fuego en el que en la película y en la novela son quemados los libros. Entonces el símbolo del fuego, que es naranja, está representado por las paraguas y las palminas, y nosotros, las personas libros, que tenemos los textos en nuestro interior, pues representamos eso, el interior del libro. Y después, Paquita, Irene, ¿cómo os enterasteis ustedes de que existían las personas libres? Bueno, Paquita comentó antes que por la radio, ¿no? Que Sí, por José Luis por había la informado radio. por la radio. Se enteró José Luis una mañana, sí, que era en diciembre del 2006. Y entonces me lo comentó a mí lo de eso, que se había enterado, que había otras personas que se aprendían textos y lo iban a narrar en ¿Y os Santa gustó Que no la erais idea, ustedes los no? únicos No, que no os- éramos que los únicos. os gustó la Nosotros idea, habíamos claro, empezado claro. antes, pero vamos, ya había otras personas que lo hacían. Pues ya nos dio mucha alegría, la verdad, Claro, poder y- compartirlo. ¿Y tú, Irene, cómo te Yo por mi enteraste? parte, bueno, siempre me ha gustado mucho todo esto y asistí a recitales de poesía que estaban en Sevilla, estaba en contacto con varias personas que estaban en este mundo. Por Enrique, Y- a lo mejor, por Enrique García. Que... Bueno, Enrique García lo conocí por esto, ¿no? El Ah, día que bien, fui a la bien. Infanta Elena y os conocí a vosotros, a las personas libros, conocí a Enrique. Que entonces fue cuando empezamos a hablar, empecé a conocerlos, empecé a, no sé, se les coge cariño rápido, Sí, ¿no? que, Cuando... que no fue por él, sino que... No, yo fui en sino- particular por Fran Nuño, que está también muy pues Fran implicado. Nuño ha estado aquí, Fran Nuño Fran también Nuño ha estado aquí en el efecto programa, sí. y bueno, yo desde muy pequeña he estado siempre participando en las actividades que él hace, etcétera, me ha enseñado un poco a amar este mundo, ¿no? Y él me avisó y yo le dije, bueno, pues me gustaría participar. Y fue cuando empecé y bueno, a partir de ahí he conocido a Enrique, he conocido a Esperanza, a Paquita, a tantas personas, ¿no? Que Claro, todas nunca las se para de personas. conocer gente con las que compartes en realidad cosas y cuando compartes con esas personas unos gustos, unos deseos, entonces cuando ves que no importa la edad que tengas, como has dicho, las generaciones, etcétera, todos nos une eso, que es querer salvar ese libro, ¿no? Se disfruta doblemente también al compartir, ¿no? Por supuesto, Claro. no solamente recibir, Y Pedro, ¿tú cómo te enteraste de las personas libros? También por el Fue de una mundillo manera poético, azarosa, ¿no? sí, O- sí. No, fue en este caso fue al margen de lo que es el ámbito poético, fue de manera circunstancial y azarosa. Curiosamente llegó a mí una información a través del periódico de que se iban a dar unos cursos de iniciación de las que bien. llamaban personas libros, que se daban en la Biblioteca Pública Infanta Elena. Fue el primer curso que se dio en este caso, que vino Antonio Rodríguez Menéndez. Y bueno, la verdad es que fue algo realmente expectante, ¿no? Que cumplió una serie de expectativas y que fundamentalmente abrió una puerta en mí, ¿no? Y es precisamente el carácter íntimo que uno mantiene con los libros, cómo lo hace público desde el respeto a ese texto y desde la compartición del mismo, ¿no? Y eso fue lo que realmente me llenó, me cautivó de candor hacia el propio libro y de amor hacia ese proyecto que él estaba tratando de llevar adelante y que de hecho ahora mismo es una realidad. Vemos entonces periódico, radio, el boca a boca. Y sabría Correo Antonio que esto electrónico. daría, Yo me enteré a través de un esto correo daría tanto de electrónico. sí, ¿no? Porque su proyecto todavía se mantiene, fíjate. Sí, y tú yo- por correo yo electrónico, por un correo electrónico. de alguna amistad o algo, ¿no? Sí, sí, que me llegó ¿Algún también conocido? de casualidad y ya. Yo creo que, claro, te llega la noticia y si tú tienes ese interés y a ti te capta tanto la lectura y te gusta, le prestas atención, que es lo que nos ha pasado a todos. Uno por la radio, la otra por un conocido, Pedro, y entonces ya te empiezas a informar y vas. Pero los primeros talleres, Pedro, no fueron en Infanta Elena, ¿No? no fueron en Triana, que recuerdo que iban a ser en un instituto y no estaban preparadas las aulas y nos tuvimos que reunir en un parque de Triana, sí, en diciembre. Pues y ya. a los siguientes ya fueron en Infanta Elena. Ah, pues entonces Es que- tú fuiste de los Sí, primeros por eso me acuerdo. pioneros. De la fundadora, De la fundadora, me acuerdo. fundadora, ¿no? Claro, porque fue curioso porque no teníamos ese día, esos 2 primeros días no teníamos aula y nos tuvimos que reunir en un parque, como las personas libros al final de la película, que se reúnen en el bosque, En pues el bosque. nosotros en un parque. Y a los pocos meses se celebraron los segundos talleres ya en Ya la, allí en la Pública Elena, ¿no? exactamente, en la biblioteca. Porque allí os infantil. reunís para ensayar en la Infanta Elena. Pues quedan 2 minutos, por si tú quieres
narrar Bueno, tu narración. yo soy Versolibro. Versolibro es una obra de la editorial de Fran Nuño, nuestro amigo, nuestro compañero de letras, que en este caso nos dio la oportunidad a diferentes personas libros de inspirarnos en diferentes libros para crear poemas sobre los mismos. En este caso el mío está centrado en la novela de Eric María Remarque, Sin novedad en el frente. El poema se titula Eran corazones henchidos de luz. El 10 de mayo de 1933, en la plaza de Weberplatz de Berlín, los nazis quemaron este libro. Precisamente lo que hicieron fue tratar de aniquilar el espíritu del mismo a través de los soldados que en la novela tratan de buscar la humanización de ese contexto tan realmente descarnado que es una guerra. Yo trato de reflejar ese aspecto inexplorable del alma humana en ese contexto tan realmente dramático. Eran corazones henchidos de luz, muchachos que crujían de asombro, aún con el bozo en los labios y el pálpito que enuncia la sangre en las tibias sienes percutiendo. Eran pájaros de alas extendidas, surcando la finitud más dichosa, aquella que la juventud les depara, ya cautivos en su propia extrañeza, que amaban el albor luciente y frío. Eran ráfagas de acero y lluvia, duros, musculosos en su grandeza, frágiles y suaves en su plenitud, ardientes jinetes vociferando sus nombres en el abismo insondable. Ahora son picados sobre el agua, aromas que nacen del hiriente cardo, pútridas raíces, ceniza ventada, silencio en los campos de batalla. Pues pasamos a pausa y continuamos con la agenda cultural, como siempre. Estamos en la agenda cultural. Se ha quedado con nosotros dos personitas libros, Esperanza y Pedro, pero antes pues pasamos a las imágenes, las pinturas futuristas de Giacomo Balla. Pues en esta agenda va a empezar Esperanza, ¿no?, que nos quiere recomendar un libro. Un libro. Como vengo de Persona Libro, hoy en primer lugar lo que voy a recomendar va a ser un libro muy particular, titulado Palabras en el muro, un diccionario de intuiciones, de la editorial Octaedro y escrito por Ricardo Guadalupe, otra Persona Libro también. Hoy gira todo en torno a este maravilloso grupo al cual pertenezco. Pues bien, antes quiero hacer una breve reseña de este autor, nacido en Madrid y que un buen día decidió dejar su trabajo como redactor de discursos políticos y lanzarse al maravilloso mundo de la literatura y de los proyectos culturales en el cual está inmerso ahora. Su primera publicación, Palabras literarias, que está enfocado más de una forma amena a los recursos literarios, tuvo bastante éxito y entonces se embarcó en esta nueva aventura, que esta obra nos sorprende por ser mucho más intimista y personal. El autor trata de explicarnos y definirnos esas palabras que él considera que son importantes no solo para él, sino para todos los lectores. Entonces, como pueden ser el amor, la amistad, el destino. Unas veces estas definiciones son auténticos aforismos, pero otras, sin embargo, están cargadas de lirismo y son pura poesía.
como ejemplo, yo os voy a decir cómo él define la palabra vida. Imagina que eres un piano. Procura tocar todas las teclas. O bien, la palabra destino. El destino es un tren cuyo pitido no cesa. No te queda otra que cogerlo. Pues nada, esa ha sido mi recomendación. Palabras en el muro, de Ricardo Guadalupe. Hermoso libro, ¿eh? Sí, sí, yo lo estoy leyendo y es muy... te atrapa, vamos. Te engancha y está muy bien. Lo felicito al autor por lo que ha escrito. Sí, esa especie de aforismo que al final has trasladado, realmente interesante, que da pie a leerlo, la verdad. Pues yo tengo varios festivales y voy a empezar con el festival creo que empieza este viernes, el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, que será del 22 de junio al 8 de julio. Se celebra en un lugar precioso, los Palacios Nazaríes de la Alhambra y los Jardines del Generalife. Y paralelamente a las actuaciones del festival, hay otro festival que se llama FEX, Festival de Extensión, que también se celebra en Granada en diferentes espacios culturales y además son espectáculos gratuitos. Este festival tiene su origen en los conciertos sinfónicos que desde 1883 se celebraban en el Palacio de Carlos V durante las fiestas del Corpus Christi y en el concurso de cantes hondos que fue convocado en 1922 por Federico García Lorca, Falla y otros intelectuales de la época. Adopta la denominación de festival en 1952. La programación del festival es muy completa y es muy diversa. La podéis ver en el blog poniendo en Google, como dice en Google. Festival de Música y Danza Granada 2012. Os podéis descargar la programación. Tiene clásico, tiene espectáculos para niños, tiene flamenco, también tiene danza. Está muy interesante. Y después otro festival que también es frecuente que sea en verano es el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Este empieza el 5 de julio y serán en los meses de julio y agosto. Y el Festival de Teatro Clásico de Mérida, bueno, el lugar es precioso porque es que también te transporta, parece que está en la época griega, ¿no? En ese anfiteatro precioso por la noche. Y es la 58 edición y se va unos añitos también, sí. 58 años. Y se va a representar, y la de Granada creo que era la 62 edición, vaya, son 62 años veteranos. Ya, sí. Y se van a representar, pues se suelen representar obras de los autores clásicos griegos, de Eurípides, Electra y Bacante, de Sófocles, Áyax, la Odisea de Homero, pero también se presentará textos de escritores helenos contemporáneos y una comedia romana, Anfitrión, de Plauto. Y también otra cita para los amantes del teatro clásico y de nuestro teatro barroco, pues es el Teatro Clásico de Almagro, que será del 5 al 29 de julio. Y también tiene su blog, teatro, que podéis ver la programación. Pero bueno, se suelen, en el Teatro Clásico de Almagro, en el mes de julio, pues se va a representar Don Juan, el coloquio de los perros, retratos de la comedia del arte, La vida en sueño, La tempestad, El buscón, en fin, las obras de Lope de Vega, Calderón de la Barca, Shakespeare, también de Zorrilla, de Molière, Fernando de Roja. Y también yo creo que se pueden comprar las localidades por internet. Por internet ya se puede hacer todo, seguro. Por el Corte Inglés, por internet, en todo. Hasta se puede ver Dacibao, Semanario Cultural y Literario. Hombre, por internet. Sí. Es verdad, porque estamos en el YouTube, ¿no? Ya los primeros programas ya se están subiendo a YouTube para quien lo quiera ver. Con escribir en YouTube, Programa Cultural Dacibao, están los primeros, el 0 y el 1. Mira qué bien. Hombre. Y después un festival de teatro y danza que tenemos aquí muy cerquita es el del Castillo de Niebla. Y también será en los meses de julio y agosto, todos en los meses de julio y agosto.
y por lo visto pues también se puede encontrar por internet. El 7 de julio se representará Yerma de Lorca, el 14 de julio Las noches de Reyes de Shakespeare, el 21 de julio El Buscón de Quevedo y el 28 de julio va el ballet de Víctor Ullate. Fíjate, sí, sí. Y bueno, también está en los meses de agosto, en el mes de agosto, que también se puede ver por internet. No, sí, llega el verano y la verdad es que hay unas ofertas... Está muy bien, unas ofertas... muy interesantes. Así que... Bueno, Ana, yo sí que me gustaría, antes de trasladar esta pequeña referencia a nuestro autor de cabecera hoy, Ray Douglas Bradbury, sí comentarles a los telespectadores que este es el último programa de Acebado Semanario Cultural y Literario de esta temporada. Os esperamos en el próximo otoño. Ha sido un verdadero placer para nosotros, ¿no es cierto, Ana, Esperanza? Hombre, y Enrique, que no nos acompaña, poder estar con vosotros desde este espacio de encuentro que, como siempre indicamos, es de Acebado Semanario Cultural y Literario. No obstante, hacer especial mención a aquellas personas invisibles, pero que hacen posible este programa desde el equipo de control, dirección, sonido y realización, como son Boyan Rasevich, Alberto Tavares, Gema Escarpa, Emilio Corral y Elena Ortiz. Ray Douglas Bradbury, que falleció el 5 de junio de este año, 2012, a la edad de 91 años. Aparte de ser el eje central de la sección Fahrenheit 451, Las personas libro de Sevilla, forma parte ya del universo literario porque con sus dos obras, Crónicas marcianas, escrita en 1950, y Fahrenheit 451, escrita en 1953, que además fueron llevadas al cine, componen ese universo de misterio, terror e imaginación que en el imaginario colectivo es ya un efecto sine qua non, es intemporal. Ray Bradbury logra, a través de ese lirismo propio y personal que incardina a sus obras, crear una atmósfera tan peculiar, tan realmente intensa con respecto a la trama argumental. Él se definía a sí mismo como un creador de cuentos morales, porque pretendía fundamentar y poner propósito en ese aspecto moralizante de sus obras en cuanto a la necesidad de que el ser humano reflexionara sobre las mismas. Curiosamente, un autor autodidacta, no fue a la universidad por falta de medios económicos y sin embargo pudo alcanzar la cima literaria en su país y en el resto del mundo a través de esa visión futurista pero siempre esperanzadora del ser humano, como por ejemplo en la novela Fahrenheit 451, que curiosamente Fahrenheit 451 lo que hace es la equivalencia en grados Fahrenheit en las que se quema el papel. La equivalencia en grados centígrados nuestros es 233. Quiero hacer especial hincapié en que esta obra quiso el autor que figurara en su lápida funeraria, incluyendo que es autor de la novela Fahrenheit 451. Y para que quede constancia también de ese universo de este autor, indicar que en 1992 se descubrió un asteroide que le pusieron en su honra y memoria, asteroide 9766 Bradbury. Bueno, pues yo creo que podemos ya dar por finalizado esta agenda, pero Ana creo que tiene una sorpresa para nosotros, ¿no? Yo tengo una sorpresa, bueno, pues que para terminar con todo nuestro especial de Personas Libro, pasamos a un vídeo de la película Fahrenheit 451. Esa era... Ah, Montag, lo sabía, lo sabía. Y aquí está. La existencia de una biblioteca secreta se conocía en las altas esferas, pero no había forma de descubrirla. Solo una vez en mi vida había visto tantos libros juntos. En aquella época yo era un simple aspirante. Ni estaba capacitado para utilizar el lanzallamas. Todo esto es nuestro. Escúcheme. A todo bombero, una vez al menos en su carrera, le tienta saber lo que contienen estos libros. Incluso daría su vida por ello. Bien, pues puede creerme, Montag. No hay nada en ellos. Los libros no dicen nada.
Mire, todo esto son novelas. Tratan de personas que jamás han existido. Las gentes que las leen quedan descontentas de sus propias vidas y sienten deseos de vivir de otro modo, lo que jamás podrá ser en la realidad. ¿Qué ocurre? Esta casa es un peligro. Ha de ser quemada junto con los libros. Oh, quemar la casa es una cosa, pero quemar los libros es otra. No se debe quemar todo junto. Vamos, Montag. Toda esta filosofía hay que hacerla desaparecer. Es aún peor que las novelas. Pensadores, filósofos, todos dicen exactamente lo mismo. Solo yo tengo razón. Los demás son idiotas. Los de un siglo nos dicen que el destino del hombre está trazado de antemano. Los del siguiente nos dicen que tiene libertad para elegir. Cuestión de modas, nada más. La filosofía es lo mismo que falda corta este año, falda larga el año que viene. Mire, todo vidas de hombres muertos. Biografías se llaman, y autobiografías. Mi vida, mi diario, mis memorias íntimas. Naturalmente, al empezar, solo les empujaba el deseo de escribir. Pero tras el segundo o tercer libro solo querían satisfacer su vanidad, destacarse de la masa, ser distintos, sentirse con derecho a despreciar a los demás. ¿Ah? Un premio de la crítica. Este pasaría por bueno. Por lo visto, los críticos estaban de su parte. Un hombre afortunado. Dígame una cosa, Montag. Aproximadamente, ¿cuántos premios literarios calcula que eran otorgados en este país cada año? ¿5? ¿10? ¿40? Pasaban de 1.200. ¿Qué le parece? Pues que cualquiera que cogiera una pluma estaba destinado a ganar un premio algún día. Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros. Señor, ¿Sí? ¿Qué ocurre? hay dificultades con la señora de la casa. No quiere marcharse dejando aquí sus libros. No quiere dejar sus libros. Con que no, ¿eh? Váyase, tenemos que quemar la casa. No, ¿Qué quiere, el martirio? quiero morir tal como he vivido. ¿Ha leído eso en algún libro? No voy a pedírselo otra vez. Márchese. Estos libros tenían vida, me hablaban. Adelante.